Hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy, domingo de la resurrección del Señor, estamos abriendo con el tiempo de la Pascua, una fiesta en nuestro calendario litúrgico que nos recuerda el más grande acontecimiento de la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo, en la que Él, luego de haber vencido el poder de la muerte, vuelve a la vida y con ello gana también para nosotros la dicha de la vida eterna. Y a propósito de ello, hace un rato, cuando regresaba de hacer unas comisiones en la calle, un hermano con el que me encontré, un hermano al que le tengo mucho cariño, me preguntaba qué significa la palabra Pascua. Así que aprovecho para aclarársela a él y aclarársela también a todos nosotros, a todos ustedes. La palabra Pascua, hermanos, viene del hebreo Pesaj, que significa paso, es decir, un tránsito, un paso, un trascender de un sitio a otro o de un estado a otro, un paso de una realidad determinada a otra. Sin embargo, hermanos, esta palabra Pascua o Pesaj, según lo digamos en castellano o en hebreo, aunque parece de un significado muy sencillo como paso, no ha tenido siempre el mismo sentido a través de la historia, sino que según distintos momentos de la historia de la humanidad, se le ha podido dar un distinto sentido en cada uno de ellos. Vamos a ver cuáles son. El primer momento o el primer sentido que tenía la palabra Pesaj o paso fue hacia el 1900 o 1800 antes de Cristo, en la época, hermanos, de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob y todos los clanes que formaban pues parte de esos tiempos. Como ustedes bien saben, los antepasados del pueblo de Israel eran grupos nómadas que acostumbraban moverse con sus rebaños en distintos tiempos por los desiertos entre Canaán y la Mesopotamia. Cuando se acababa las tierras de forraje, el pasto, el alimento para sus rebaños en un sitio, pues empacaban todo y se movilizaban con todo lo que tenían, con sus tiendas de campaña, sus mujeres, sus hijos, con sus utensilios y con sus ganados hacia otras tierras que fueran más fértiles. Pero antes de hacer este paso, realizaban un pequeño ritual. Justo en la noche anterior a retirarse, ya a empezar el viaje, en la luna llena, cuando se podía ver mejor, hacían un ritual bastante interesante. Los jefes de clan y todas las familias que formaban ese grupo se reunían, sacrificaban un corderito o un animalito de sus rebaños y con la sangre el líder del clan, el patriarca, rociaba todas las estacas de las tiendas de campaña con las que iban luego a viajar, las que transportaban. Y luego todos comían de ese animalito. Luego también lo acompañaban con hierbas amargas, con panes sin levadura, los llamados panes ácimos, porque como iban a emprender un viaje, no les convenía tener pan con levadura, ya que se podía malograr con el viaje y con el sol muy fuerte de ese calor o de ese territorio. Entonces, una vez que terminaban de comer todo eso, ya listos para viajar, se preparaban para dar la nueva marcha. Así, ellos entendían el Pesaj como un paso de manera literal, pasar de el estado de donde ya se acabó, de un sitio donde ya se acabaron las comidas, hacia otro donde todavía les espera nueva vida para sus animales, para ellos mismos, donde pueden continuar viviendo. Así también ellos lo entendían como un pasar de un estado de muerte, donde ya no hay nada para ellos, a un estado de nueva vida, donde hay todavía para ellos la esperanza de seguir viviendo. Luego de ese primer momento, ese primer sentido, vendrá un segundo sentido para la palabra Pascua o Pesaj, que es en el Éxodo. En el Éxodo, hermanos, en la noche en la que Dios
luego de las plagas que habían azotado Egipto, y en la noche en la que iba a soltar la última plaga, según los relatos bíblicos, con la muerte de los primogénitos de Egipto, Dios ordenó a Moisés que celebraran todos en el pueblo de Israel la Pascua, que cada familia sacrificara un cordero o un cabrito y que con la sangre de ese animal cubrieran las jambas de la puerta, los bordes de las puertas, los marcos por donde entraban y salían ellos. ¿Notan la semejanza con las estacas de las tiendas de campaña donde ellos vivían en el desierto? Igual, solamente que esta vez en las casas. Luego todos en familia consumían el animal sacrificado, vestidos, listos ya para viajar, porque esta vez iban a salir al día siguiente de la esclavitud de Egipto a la liberación que Dios les daba. De la misma manera, hermanos, los judíos, como sus antepasados lo habían hecho hacía muchos siglos atrás, en los tiempos de los patriarcas, ahora también los israelitas lo volverán a repetir en la noche del Éxodo, cuando Dios castigará a Egipto con la muerte de sus primogénitos y sellará por completo la liberación para Israel. Esta fiesta de Pascua quedó para siempre en el memorial judío, algo que celebran hasta el día de hoy, el Pesaj. Hasta el día de hoy, nuestros hermanos del judaísmo siguen celebrando esta fiesta, recordando siempre aquella liberación que Dios les dio de la esclavitud a la libertad. Pero no solamente una esclavitud física, sino también de la muerte, porque la esclavitud significaba muerte. Hasta el día de hoy, hermanos, sabemos muy bien que donde se practica la esclavitud, y a veces de manera asolapada, si queremos decir, también allí se experimenta la muerte en vida. Entonces, Dios les da a los israelitas esa noche una liberación no solamente física, sino también les da la liberación de la muerte. Al darles la libertad en Egipto, los libera también de la muerte y les da un paso a la nueva vida. Por eso el judío celebra siempre con la Pascua, con el Pesaj, celebra ese doble sentido de su fiesta. El día en que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto y el día en que los liberó de la muerte y les abrió las puertas a una nueva vida. El tercer sentido, hermanos, es ya el correspondiente al sentido cristiano, que se da con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, hermanos, también gana para nosotros ese paso de la muerte que Él mismo ha experimentado a través de la cruz a la vida. Pero esta vez, mientras que en el primer sentido era cuando se señalaba ese paso con la sangre en las estacas, y en el segundo sentido con la sangre en las jambas de la puerta, y la sangre derramada era la de un animalito degollado, esta vez hablamos de la sangre de Dios mismo. Es Cristo mismo quien como cordero degollado nos cubre con su propia sangre derramada en la cruz y así gana para nosotros el paso de la muerte a la vida y también de la esclavitud, del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, a una liberación de la esclavitud, a una liberación propia de los hijos de Dios. Una libertad en la que nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, podemos decidir sobre nuestro propio destino y en la que libremente podemos escoger seguir a Dios y estar a su lado siempre. Gracias a la resurrección de Cristo, hermanos, es que nosotros somos libres. Gracias a la resurrección de Cristo es que nosotros vivimos plenamente convencidos de que la muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Y si bien en algún momento también a nosotros nos llegará el día en que tendremos que probar de la experiencia de la muerte. Si bien algún día nuestros padres tal vez tengan que llorarnos,
o nuestros hijos tengan que llorar por nuestra partida, nosotros sabemos que cuando nos llegue ese día podremos partir con tranquilidad, porque sabemos muy bien que Cristo ya ganó para nosotros la gloria de la resurrección. Algo último que quisiera compartirles antes de que me olvide es el sentido del famoso huevo de Pascua. Es una tradición o costumbre muy difundida, sobre todo en estos últimos tiempos. En realidad, hermanos, esta costumbre no tiene orígenes muy modernos que digamos, sino que son más bien antiguos. Corresponden desde el siglo IX aproximadamente. Entre el siglo IX y el siglo XVIII después de Cristo, estamos hablando de nuestra era, se acostumbraba, hermanos, siempre asociar al huevo con la carne. Entonces era muy común que en las casas donde la cuaresma era muy respetada y no se consumía carne durante todo el tiempo de cuaresma hasta el tiempo de la Pascua, a hoy día, a partir de hoy, pues que los huevos se fueran guardando, porque los huevos no se comían ya que se consideraban parte de la carne. Pero las gallinas seguían poniendo. ¿No ven que las gallinas no saben nada de la cuaresma? Entonces las gallinas, al seguir poniendo los huevos, para que no se fueran a malograr, ¿qué hacían las amas de casa? Los ponían a cocer. Y así cocidos, ya huevos duros, los guardaban hasta la Pascua. Pero antes los pintaban para diferenciarlos de los huevos frescos. Con el pasar del tiempo, este pintado de los huevos se convirtió en un verdadero arte, ya que empezamos a hablar también de decoración de los huevos de Pascua. Se les rellenaba con dulces o con otras cosas, y así fue como la costumbre ha ido evolucionando hasta el día de hoy, en donde en muchos sitios pues se acostumbra en el día de hoy precisamente esconder huevos de Pascua en los jardines y en partes de la casa para que los niños salgan a buscarlos, y también se acostumbra en sitios de Medio Oriente decorarlos de color carmesí para asemejar la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y algo que también le da mucha importancia a esta simbología del huevo es el hecho de que en el hemisferio norte los huevos se consumían en días como hoy, justo cuando en el hemisferio norte da inicio el tiempo de la primavera, que significa fertilidad y nueva vida, y por supuesto resurrección. Así el huevo, visto iconográficamente, y es la misma forma como la encontramos en muchas obras de arte, en muchas pinturas, el huevo simboliza también la resurrección de Cristo, porque trae en sí mismo la simbología de la fertilidad, la simbología de la vida, la simbología de la resurrección. Dicho eso, hermanos, hoy solamente quisiera desear una feliz Pascua a todos ustedes.